mercado de parte Cono Sur, manera nos se llama así, pues aquí me papi de mercado de Argentina, Brasil, Perú y Chile, primariamente, y esta parte de estrategia, pues con diversificación geográfica, me quemen no solamente dependencia entre Norteamérica, Europa y Latinoamérica, pero me papi también de diversificación de Latinoamérica también. Entonces, estrategia en Nanta para estabilizar el mercado de Colombia, pero para crecer el mercado aquí, como ya acabé de mencionar. Pues, después de LATAM Airlines, nos está contento de Almainta por anunciar después de poco tiempo vuelo non-stop for de Brasil, que está iniciado en diciembre, y seguir también ahora para 4 frecuencias semanal de parte de Avianca, for de Medellín, que después de Bogotá, que siempre es hub, Avianca te sirve, ahora que está introduciendo un hub nuevo en Colombia, que está Medellín, y de cual nos puede conectar bon también con otro mercado que nos ha mencionado. Pues, ahora adelanto tapa en región de Latinoamérica, que ha crecido año pasado, lo crece año aquí, y también lo sigue crece en 2025. Y para mí elaborar un ticket del mercado de Brasil, que nos ha celebrado también separadamente, el último récord que nos mira de mercado aquí está en 2004, con un ticket más con 24.000 visitantes. Por lo cual nos está proyectado ahora aquí, para 2025 nos lo quebra un récord nuevo con un total de 27.550 visitantes por de Brasil. Pues seguro dentro de la región de Latinoamérica, Brasil está siguiendo un que resalta, mirando también el patrón de gasto de brasileiro. Pues tiene diferentes beneficios, cultura y cosas que nos ha introducido y nos está muy contento de poder una doble celebración.